Y hoy, hermanos, cuando estaba reflexionando en lo del tema del día de hoy, me estaba acordando de una película, y bueno, le pido disculpas porque siempre se me vienen películas a la mente, ¿verdad? Veo muchas películas y a lo mejor por eso pienso en algo y se me viene una película a la mente. Y ahora, últimamente, en los últimos 8 años, hermanos, he visto muchas películas de Disney y muchas películas de niños, ¿verdad? Si usted es papá, usted sabe que tiene que ver muchas películas de niños también en su casa. Y hay una película, hermanos, que se me vino a la mente, que es la de Madagascar. ¿Alguien ha visto esa película? Madagascar. Si no ha visto esa película, véala, ¿verdad? Pero esa película de Madagascar, hermanos, es de unos animales que viven en el zoológico, ¿verdad? Y estaba pensando, hermanos, cómo aquí en Memphis lo podemos entender bien porque tenemos un zoológico fascinante, ¿sí o no? Usted puede ir muchas veces. Yo he ido muchas veces al zoológico de Memphis. Y uno nunca dice, ay no, yo ya no quiero venir al zoológico. Uno siempre que va al zoológico, uno la pasa bien en el zoológico. Es muy difícil ver todo, hermanos, en un viaje porque es muy grande. Según lo que yo he leído, no sé, pero según lo que yo le digo es el segundo mejor zoológico del país, después del de San Diego. Después del San Diego está el de Memphis, incluso dicen que el de Memphis está mejor que el de New York City, el de Nueva York o el de Los Ángeles. Otros dicen que es muy bueno. No sé si sea cierto, ¿verdad? De pronto te va a decir, no, yo he visitado otros y son mejores. Bueno, lo que sí es cierto es que es mejor que los de México, ¿verdad? Ahí en Chapultepec están todos roñosos los changos, ¿verdad? Y sí, los de Monterrey, todos flacos los leones. Pero tenemos un gran zoológico, hermanos, aquí. Y estaba acordándome de eso, porque en la película de Madagascar, hermanos, los animales viven en el zoológico y están acostumbrados al zoológico. Y pasa algo muy chistoso. Ellos viven en el zoológico, están acostumbrados. De hecho, el león es la estrella, ¿verdad? Y está bien consentido. Pero pasa algo, hermanos, que por idea de la cebra, ellos se van a la vida salvaje, hermanos. Se van a Madagascar, ¿sí? Que es un país, creo yo, corríjame mi geografía si me equivoco, creo que es un país africano, ¿cierto? Sí, ¿verdad? Es un país africano. Los animales del zoológico, hermanos, están en la vida salvaje. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Que no saben cómo vivir en la vida salvaje. Ponen al león, a la cebra y a la jirafa en la vida salvaje y no saben cómo vivir en la vida salvaje. Porque están acostumbrados al zoológico. Ahora, si usted ha ido al zoológico aquí de Memphis, si usted vive en Memphis y no ha ido al zoológico de Memphis, es un pecado capital que usted vive en Memphis y no haya ido al zoológico. Pero si usted ha ido al zoológico, usted sabe, hermano, que tratan de ambientarle el hábitat del animal como si estuviera lo más natural posible. Por eso hasta hay una sección que se llama Los Animales de la Noche, ¿verdad? Donde usted entra, a mí casi no me gusta entrar ahí, pero entra y está todo oscuro porque son los animales de la noche. Entonces tratan de ambientarle su jaula o su no sé cómo llamarle, sí, el lugar en el que está, de tal manera que se sienta totalmente natural, como si estuviera en su hábitat natural, en la vida salvaje, pero no lo está. Y una de las cosas interesantes de Madagascar, hermanos, es que van a la vida salvaje y no saben cómo vivir en la vida salvaje. Y ellos dicen, prefiero ir al zoológico. Pero esos animales, hermanos, el león, la jirafa y la cebra, no fueron creados para vivir en el zoológico. Ahora, no crea que soy antizoológico. A mí me encanta el zoológico y qué bueno que tenemos este gran zoológico. Pero naturalmente, hermanos, usted sabe esto, en la naturaleza, el león y el oso grizzly y el oso panda que tenemos aquí, no fueron creados para vivir en el zoológico, hermanos. Fueron creados para vivir en la vida salvaje. Y a pesar, yo creo que si tomamos a uno de eso que hicieron en la película de Madagascar, hermanos, si lo hacemos aquí, yo creo que pasaría algo así. Si llevamos al león del zoológico de Memphis a Madagascar o a África, no sabemos si va a sobrevivir, hermanos, ¿verdad? A lo mejor va a llegar al zoológico, va a llegar allá a África o a un lugar de la vida salvaje y va a esperar que venga su dueño a darle carnita, ¿verdad? Los dos leones le van a decir, no, aquí hay que ir a buscarla, aquí hay que ir a cazar, aquí tenemos que pelear nuestro territorio. No van a poder sobrevivir. Yo le aseguro que los animales que están tan acostumbrados, de hecho muchos nacen aquí. Si usted ha ido al zoológico, ahí dicen, nació un cachorro de león o nació un cachorro de oso. Muchos no conocen la vida salvaje. Y todo esto, hermanos, porque yo creo que muchas veces hemos hecho eso con la iglesia. La iglesia la hemos convertido a veces como en un zoológico en donde estamos tan acostumbrados
a estar a gusto. Pero el cristiano, hermanos, como los animales del zoológico, no fue hecho para vivir a gusto en un zoológico. El cristiano está hecho, hermanos, para que vaya afuera y viva en la vida salvaje. ¿Se fija? Para que vaya y viva la vida salvaje, hermanos. Y el problema en la iglesia, hermanos, es que hemos convertido a veces la iglesia en un lugar en el que a veces decimos, bueno, vamos a hacerlo lo más parecido a la vida real, así como el zoológico, ¿verdad? Vamos a tratar de tener aquí un hábitat bien natural, que sea lo más natural posible, lo más real posible, que sea muy parecido a la vida real, pero no es la vida real. Entonces el cristiano igual que el león, no está hecho para estar dentro de una jaula de cuatro paredes. El cristiano, igual que el león, está hecho para vivir en la vida salvaje, en la vida real. Y eso es lo que hacía la iglesia primitiva, hermanos. Vivían en la vida real. Por eso hoy en día, hermanos, cuando la iglesia se queja de cosas, fíjese las cosas por las que la gente se queja. Fíjese las cosas por las que la gente se va de la iglesia. Póngase a pensar un momento. Y la gente, no estoy a gusto por esto, no estoy a gusto por aquello, no me gustó a esto. ¿Se fija, hermanos? ¿Qué quiere decir esto? Que como al león nos han acostumbrado a vivir fuera de la vida real. ¿Se fija? Entonces, necesitamos aprender a vivir, hermanos, como cristianos. Yo creo que muchas iglesias, muchos cristianos nos hemos acostumbrado a vivir dentro de una jaula, en donde nos consienten y nos consienten y nos consienten, y el día que no nos consienten reclamamos y decimos, no, pero es que así no es, así no me gusta. ¿Sabe qué pasa cuando el cristiano va a la vida salvaje? ¿Sabe qué pasa cuando los cristianos vamos a la vida real? Nos devoran. Así como querían devorar al león de Madagascar, nos sentimos devorados, nos sentimos que no pertenecemos ahí. Claro, porque hemos estado dentro de un zoológico. ¿Sí? ¿Se fijan, hermano? Entonces, cosa primitiva es este aspecto. Y bueno, quiero que me acompañe primero que nada a Efesios capítulo 1. Es un recordatorio muy sencillo, pero que quiero que tengamos juntos. Efesios capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 18 en adelante. Efesios capítulo 1, versículos del 18 en adelante. Esta es una oración, hermanos, que el apóstol Pablo hace por la iglesia en Éfeso, en el primer siglo. Y miren lo que el apóstol Pablo quiere que la iglesia en Éfeso entienda y lo que Pablo quiere que nosotros entendamos también. Dice el verso 18, mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados. Efesios 1, 18. Mi oración, dice Pablo, es que sus corazones sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia de los santos? Y mire el 19. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder? Mire cómo el apóstol Pablo llama aquí, hermanos, al poder de Dios. La extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder, verso 20, obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Dice el 21, muy por encima de todos los principados, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ok, ¿qué quiere decir Pablo con este pasaje del 18 al 21? Lo que es muy sencillo, hermanos. Lo que Pablo quiere que la iglesia en Éfeso entienda es el gran poder que Dios le da a la iglesia. ¿Se fijan en eso? El gran poder que Dios tiene en primer lugar, y también el gran poder que Dios le otorga a la iglesia, hermanos. Sí, entonces no podemos nosotros, o no debemos nosotros, hermanos, vivir enjaulado en ese poder. Pablo también le dice a Timoteo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, ¿se acuerdan? 2 Timoteo, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Verdad? Entonces, si el Señor nos ha dado este gran poder, y dice aquí, el mismo poder, primero, el mismo poder que obró en Cristo Jesús cuando resucitó, y segundo, el mismo poder que domina sobre todos los principados, autoridades y gobernantes de este mundo, si Dios tiene un poder que está encima de todo eso, necesitamos entender que ese poder lo tiene la iglesia.
Entonces, cuando nosotros nuestras conversaciones las reducimos a lo que me gusta, lo que no me gusta, cómo me siento a gusto, si tienen buenos programas para mis hijos, si tienen algo que me entretenga, si tienen algo que me llame la atención, cuando la conversación de la iglesia se reduce a eso, hermanos, realmente menospreciamos el poder que Dios le da a su iglesia, menospreciamos el poder de Dios. Sí, Dios tiene para hacer grandes cosas a través de su iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que el cristiano puede salir a la vida real, a la vida salvaje y tener gran poder. ¿Sí? Nosotros no fuimos creados por el gran poder de Dios, hermanos, para vivir enjaulados. No vivimos para vivir en cuatro paredes nuestro cristianismo, sino salir a la vida salvaje. Y por la gente, muchos cristianos, hermanos, buscamos la mejor jaula, la más grande, la más bonita, la más cómoda, donde me sienta mejor, donde me atiendan mejor, donde me entretengan más, donde mis hijos rían más, donde mis hijos estén felices. Pero ahora, obviamente, buscar una congregación, buscar una iglesia, hermanos, en donde nos sintamos bien, no tiene nada de malo, pero la conversación no puede girar en torno a eso. La conversación gira en torno al poder de Dios. ¿Sí? La conversación debe girar en torno al poder de Dios. Entonces, la pregunta para nosotros es, hermanos, ¿será que yo como cristiano estoy viviendo allá afuera una vida real, una vida salvaje, una vida por Cristo? ¿O mi vida de cristiano es venir a una jaula una vez a la semana? Esa es la pregunta para nosotros. ¿Estoy como cristiano viviendo en la vida real? La vida allá afuera es feroz, hermanos. La guerra es tremenda, hermanos. Es de vida o muerte. Estamos peleando allá afuera. ¿Qué es lo que a mí me hace cristiano? ¿Qué es lo que hace a un cristiano? Si yo digo, bueno, soy cristiano porque sigo a Cristo, porque amo a Cristo, ¿qué quiere decir eso? ¿Que vengo a la iglesia una vez a la semana? ¿O quiere decir que representamos el carácter de Cristo toda la semana? ¿Sí? Segundo, vamos a leer Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículos 16 al 22. Mateo capítulo 10. Versículos del 16 al 22. Dice la palabra de Dios, hermanos, fíjese, dice, este pasaje antes de leerlo, es cuando Jesús manda a sus discípulos a predicar. Y mire, Mateo capítulo 10, capítulo 10, versículos del 16 al 22, dice, miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Fíjense, hermanos, hablando de la vida salvaje. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Pero cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas, y hasta serán llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué hablarán, porque a esa hora se les dará lo que habrán de hablar. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. Ok, ¿qué es lo que dice aquí, hermanos? Dice aquí dos cosas que yo quiero que note de este pasaje. Una, que cuando Jesús manda a sus discípulos allá afuera, dice, es una batalla, pero como esos programas en donde los animales cazan a sus presas. Así dice, los mando como corderos en medio de lobos. O sea, la guerra es fuerte. Querer representar a Cristo allá afuera es fuerte, hermanos. Pero segundo, dice al final del versículo 20, pero Señor, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hablar? Si yo no sé hablar griego, o no sé leer griego, no sé leer hebreo, yo no he leído mucho. No sé, es más, ni siquiera he leído toda la Biblia. Es más, ni siquiera he leído un libro de la Biblia completo. Es más, ni siquiera he leído un capítulo completo de la Biblia, dice usted. Dice aquí, hermanos, porque no son ustedes los que hablan, sino ¿quién, hermanos? Verso 20. El Espíritu de nuestro Padre es el que habla. Fíjense, hermanos, cuando yo estoy ahí, cuando estamos nosotros formados en el supermercado, cuando estamos nosotros por ahí en un lugar interactuando con alguien, y yo digo, ¿será que lo invito a la iglesia? ¿Será que le hablo de Cristo?
y digo, no, pero no tengo que decirle, no va a querer. Lo que hacemos, hermanos, es que no recordamos que el que va a obrar en ellos no soy yo, sino ¿quién? El Espíritu de nuestro Padre, el Espíritu de Dios, hermanos, es el que va a obrar en ellos. A veces, por eso en la iglesia nos hemos enfocado tanto en los métodos y queremos buscar métodos totalmente poderosos para que el poder radique en el método. Y no, hermanos, el poder no radica en el método. El método es un método. El poder siempre va a radicar en el Espíritu de nuestro Padre, hermanos. ¿Se fija? Cuando la gente viene basado en o atraído por el Espíritu de Dios y no por el método, usualmente la gente, hermanos, se queda. La gente profundiza en su fe. ¿Sí? Cuando la gente viene por alguien, usualmente se va de la iglesia por alguien también. Pero cuando venimos por Dios, nada nos va a hacer que nos movamos de nuestra fe. ¿Sí? Entonces, dice aquí, hermanos, que necesitamos recordar dos cosas. Uno, que la batalla es feroz allá afuera, que no es fácil representar el carácter de Cristo día a día en mi vida, pero que debemos recordar que tenemos el Espíritu de nuestro Padre, que tenemos el Espíritu de Dios, que confiamos en Él, que el Espíritu va a hacer su obra. Usted a lo mejor dice, pero es que yo tengo un familiar que le he hablado o alguien en mi familia y no hace caso. Confía en el Espíritu de Dios, hermanos. Ore por esa persona. No solamente le hable, ore por esa persona y el Espíritu Santo va a hacer su obra a su tiempo. Y esto nos invita también, hermanos, a predicarle a las personas que nosotros conocemos. ¿Sí? Si usted se fija, hermanos, el método más efectivo para que la iglesia crezca es cuando los cristianos invitan a sus amigos. Ese es el método más efectivo para que la iglesia crezca. Queremos que 2 o 3 vayan a tocar puertas. En la iglesia de Cristo, hermanos, estamos tan enamorados de salir a tocar puertas. Y está bien, a lo mejor podemos tocar puertas, podemos repartir folletos, podemos regalar ropa, podemos regalar comida. A la gente le gusta mucho hacer eso en la iglesia de Cristo. Y está bien, a lo mejor puede llegar uno. Pero ¿por qué la gente no le predica a su familia? ¿Por qué no le predicamos a nuestros amigos? ¿Por qué no les hablamos de Cristo? Bueno, hay varias razones por eso, hermanos. Una de ellas es que quizá como nuestra familia nos conoce, a lo mejor ya no nos creen, ¿cierto? Entonces por eso es necesario ir a predicarle a algunos extraños. Pero debemos empezar ahí con nuestra familia, con nuestros amigos, hermanos. Yo no quiero llegar con mi tío y decirle, oye tío, te invito a la iglesia, y mi tío me va a decir, pues primero cambia tú, ¿verdad? No queremos eso. Entonces a veces es más fácil predicarle al señor de la esquina que no me conoce. Pero necesitamos tomar el desafío, hermanos, de vivir la vida real afuera, de vivir la vida salvaje afuera. ¿Sí? De ver que sea quien sea un familiar, sea un amigo, sea un desconocido, el que va a obrar en esa persona, hermanos, es el Espíritu de Dios. Yo no lo voy a cambiar, yo no puedo cambiarle a nadie. Yo he tratado de cambiar a algunas personas y eso no funciona. Y es un grave error querer arreglar a la gente. No funciona querer arreglar a la gente. Me ha pasado muchas veces que yo veo a alguien y digo, esta persona vive mal, hay que arreglar su vida. Y después digo yo, bueno, primero déjame arreglar la mía. Entonces, lo que funciona, hermanos, es poner a las personas, empezando por nosotros mismos, en las manos del Espíritu de Dios. En las manos del poder. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vamos a criar a nuestros hijos, hermanos, no solamente para que se alejen de las cosas malas. Fíjese bien en esto. Criamos a nuestros hijos para que se alejen de las cosas malas. Decimos, no quiero que andes tomando, no le hagas caso a tus amigos en la escuela que son groseros. Si algún profesor habla en contra de la Biblia, no le hagas caso. Y está bien, hay que criar a nuestros hijos para que se aparten de las cosas malas. Pero eso no es suficiente, hermanos. Hay que criar a nuestros hijos para que también le prediquen de Cristo a los demás. Para que le prediquen de Cristo a los demás. Que les puedan hablar de su fe desde que son pequeños. Que puedan hablar de su fe. Así que, hermanos, necesitamos recordar que el cristiano, como el león, no fue creado para vivir en una jaula, sino creado para vivir en la vida real, en la vida salvaje. Y aunque amamos los zoológicos y aunque amamos todo lo que sucede en la iglesia y nos encantan los eventos, y yo creo que son cosas bíblicas,
no nos podemos quedar aquí nada más. No podemos esperar que una o dos personas hagan mi labor. Yo tengo que hacer mi labor como cristiano. ¿Sí? Tenemos que salir y vivir en la vida salvaje. Aquí en Estados Unidos, hermanos, aquí en Estados Unidos, usted sabe que tenemos el problema de la comodidad, el problema del dinero, el problema de los trabajos, el problema de querer más cosas, el problema de la indiferencia. Tenemos ese problema. Y tenemos que seguir luchando contra ese problema, hermanos. Tenemos que seguir luchando contra ese problema. ¿Sí? Hay mucha gente, muchos cristianos que han decidido tomar el reto de vivir la vida salvaje, la vida real. El año pasado, Valentín y yo tuvimos la oportunidad de estar en Mérida, en México, allá en la parte sur de México. Y siempre nos quedamos admirados de cómo la gente vive de manera radical su vida en Jesús. ¿Verdad? Conocíamos a un hermano predicador de una de las aldeas, estuvimos en donde las iglesias se reúnen en las comunidades mayas, y conocimos a un predicador que entregaba su vida a la iglesia y algunos otros hermanos también, y hablábamos con uno de los hermanos y decía, lo vimos en todo el evento, lo vimos ahí presente, y él decía, soy guardia, trabajo de guardia en una tienda de celulares, pero cuando son los eventos de la iglesia, yo pido trabajar de noche, trabajo de las 10 de la noche a las 6 de la mañana para estar todo el día con la iglesia. ¿Se fijan, hermanos? Valentín y yo platicábamos, ¿se verá algo así allá en Memphis? ¿En Estados Unidos? Es difícil, ¿verdad, hermanos? Porque nos hemos acostumbrado mucho a la jaula, a la comodidad. ¿Verdad? Me acuerdo, hermanos, la primera vez que fui en mi vida a Venezuela, hace más de 10 años. Llegué a la iglesia y uno de los muchachos, de los jóvenes de la iglesia me dijo, oye, te esperamos mañana en la escuela. Como a las 10 de la mañana te esperamos en nuestra escuela. Era una universidad ahí en San Cristóbal. Te esperamos mañana. Y yo dije, bueno. Cuando llegué a las 10 de la mañana a la universidad, hermanos, los que eran cristianos que iban a esa universidad, eran como 4 o 5, se juntaron, los vi en un lugar, estaban ahí reunidos, llegué con ellos y dijeron, no, mira, es que a esta hora tenemos hora libre y lo que hacemos es predicarle a nuestros amigos. Y hacemos un devocional y te invitamos para que nos des el devocional. Y empezaron a llegar gente de las diferentes facultades de la universidad. ¿Sabe cuándo había visto eso en mi vida? Yo en México, nunca jamás. Porque el cristiano quizá en México, en el norte de México, tiene hora libre y se va a jugar. Y se va a jugar, a lo mejor se va a las actividades de la gente del mundo. Pero el cristiano no fue creado para eso, hermanos. El cristiano no fue creado para vivir en una jaula nada más y decir soy cristiano porque voy a la iglesia, sino para que viva de manera salvaje y radical su vida. Y eso nos va a meter en problemas, eso nos va a traer rechazo, eso nos va a traer menosprecios, eso nos va a traer mucha incomodidad, hermanos. Vamos a tener que salir de la comodidad para vivir como Jesucristo vivió. Pero hermanos, yo quiero animarle en el nombre del Señor en esta mañana a que, a pesar de que esta no es la cultura, no solamente de Memphis, sino de la de Estados Unidos, obviamente no es la cultura en la que vivimos, que no nos acostumbremos a vivir en una jaula. Que salgamos, que vivamos de manera radical, de manera diferente, que le hablemos a la gente, que nos mantengamos en unidad, en comunidad. Incomode a los demás hermanos. Ve a los que están aquí y llámeles. Si no le contestan, vuélveles a llamar. ¿Verdad? Vamos a incomodarnos unos a los otros, hermanos, porque estamos muy cómodos y necesitamos participar, todos necesitamos participar más de la vida de nuestro Señor Jesucristo.